Bueno, Monseñor, bienvenido, muchas gracias. Está con nosotros, como Buenos ya les días. dijimos, el obispo auxiliar de Caracas, Monseñor Jesús González de Zárate. Bueno, hablaba de ese nombramiento que la colectividad católica y cristiana en general del país ha acogido con mucha simpatía. ¿Qué significa, no obstante, ya entrando en el plano de las conjeturas, que Baltasar Porras sea un nuevo cardenal? Sobre todo que él ha tenido una voz crítica, ha sido una persona perseverante, una serie de observaciones sobre lo que ocurre en el país, ha abierto sugerencias junto con la Conferencia Episcopal Venezolana, tratando de que se encuentren soluciones. ¿Qué puede significar? ¿Qué mensaje, como dicen algunos, envía el Vaticano con el nombramiento de Baltasar Porras? Bueno, buenos días a todos. Aparte de que se lo merezca, ¿no? Sí. Por su trabajo de tantos años. Bueno, yo creo que hay muchas lecturas que se hacen de una u otra parte acerca del nombramiento, pero la primera lectura que hay que hacer pues es que este responde pues a la gran libertad que el Papa tiene pues para nombrar a sus colaboradores y particularmente a los miembros del Colegio de Cardenales como expresión de la Iglesia Universal. Eh, Creo que es un gran regalo para Venezuela, es un signo del amor, de la cercanía, de la atención que tiene el Papa sobre Venezuela, sobre todo tratándose del nombramiento pues, de un segundo cardenal Sí. activo para nuestro país. Como decías, es un reconocimiento de la trayectoria de Monseñor Porras, que es altamente conocida, ha sido presidente de la Conferencia Episcopal, ha tenido responsabilidades también en el Consejo Episcopal latinoamericano y que ha sido pues un hombre pues que también pues ha dado a Venezuela con sus intervenciones, con sus enseñanzas, signos de esperanza y caminos seguros pues para la actuación. Yo creo que más allá de las interpretaciones meramente políticas, debemos entender pues que se trata pues de un gran regalo en el ámbito de lo religioso para nuestro país. Con toda seguridad, Monseñor Porras seguirá contribuyendo al bienestar de nuestra patria, ahora con una mayor fuerza, dadas las responsabilidades que la Iglesia le ha confiado. Claro, porque cuando se entra en el terreno, y me imagino que usted lo habrá visto y lo hemos leído todos en el plano de las especulaciones, ya comenzaron a decirse, no es que Monseñor o el nuevo cardenal va a ser la persona que establecerá ese vínculo para una posibilidad del diálogo entre el Vaticano, los factores del gobierno y la oposición. Eso por lo pronto son apresuramientos en el Sí, análisis, son ¿no? conjeturas. La Iglesia en Venezuela, la Conferencia Episcopal, ha manifestado siempre su disposición a participar de todos los esfuerzos pues, para que los diversos sectores de la vida nacional se encuentren, puedan dialogar. Ha manifestado también cuáles serían los requerimientos, las necesidades de ese diálogo, una agenda clara, la temática pues que realmente no hiciera que el diálogo se diluyera simplemente en una formalidad. Creo que el conjunto de los obispos de Venezuela, también Monseñor Porras, como los demás representantes de la Conferencia Episcopal, pues han manifestado pues, esa posibilidad y estamos dispuestos pues, a ayudar cuando así sea necesario. Es que además en las primeras declaraciones del nuevo cardenal, pues obviamente converge y establece una línea común con los documentos de la Conferencia Episcopal, con lo que ha dicho el cardenal Urosa, con lo que ha dicho la presidencia de la Conferencia Episcopal. Está expresado en los documentos en cuanto a la colaboración para el diálogo, pero definiendo también caminos, ¿no? Para la posibilidad de que los venezolanos se puedan expresar plural y democráticamente a través de figuras como el referéndum revocatorio, ¿no? Sí, aprovecho pues ese tu comentario para expresar la profunda unidad que existe en el episcopado venezolano. Estas realidades que nos toca vivir diariamente, pues las hemos orado juntos, hemos reflexionado, hemos profundizado en ella. Y por eso, como tú dices, en las declaraciones, tanto del presidente de la Conferencia Episcopal, como del cardenal Urosa, como del nuevo cardenal Monseñor Porras, hay una gran unidad, porque existe una gran unidad en el episcopado venezolano. Por eso resulta triste, poco edificante, acciones como la de ayer, en que un diputado pretende crear rivalidades, enfrentamientos en el episcopado, cuando más bien existe una gran unidad. Y aprovecho esta ocasión pues, para expresar públicamente en nombre de los obispos auxiliares, del clero y de todo el pueblo católico de la Arquidiócesis de Caracas, nuestra estima al señor cardenal Urosa y también pues, al señor cardenal Porras.
Creo que el pueblo de Venezuela, que el domingo se alegró en las Eucaristías cuando se anunció la noticia, pues la gente ovacionó este gesto de confianza del Papa hacia la persona de Monseñor Porras, pues ve con tristeza pues que un representante sí, fue muy desagradable. La realidad que haga una acción tan poco edificante como la que vimos ayer. sí, se generó una situación de verdad muy tensa. Bueno, además que trascendió y se multiplicó a través de redes lo que allí ocurrió. Bueno, pero al margen de ese episodio que quedó registrado y bueno, sirve un poco para medir cómo están los niveles de tensión en Venezuela. El diálogo pues se plantea de una manera, yo diría que en este momento muy genérica. Algunos dicen que muy gaseosa, que no hay posibilidades claras de que pueda establecerse un diálogo convergente, aún con la participación del propio Vaticano. Ustedes desde la Conferencia Episcopal, ¿cómo están viendo esa posibilidad? Pues hay sectores que no apuestan al diálogo, hay sectores que no ven en el diálogo, pues no lo ven posible, otros ven que tal vez no es el momento, que no están dadas las condiciones. La solución de los grandes problemas que vive Venezuela, de la crisis política, económica y social en que estamos inmersos, requiere del concurso de todos. Y en algún momento u otro será necesario pues, que todos los que formamos parte de este país nos sentemos. El diálogo es un camino pues, para realizar la verdadera política, no una política simplemente de promesas, no simplemente algo de razonamientos teóricos. La solución concreta de los asuntos que vive hoy nuestro país requieren pues, de ese poner las problemáticas sobre la mesa y encontrar también las soluciones que requiere el país. Ahora, difícil es porque además si uno de los factores de la sociedad venezolana, como es la Iglesia Católica, es proponente, al margen de las diferencias que puedan surgir, de una posibilidad de diálogo y la respuesta de uno de los sectores es agredir a la Iglesia, decir que es un partido político que responde a los intereses de la oposición y a los intereses internacionales, o sea, que puede un factor tan importante como la Iglesia conversar con un grupo que la rechaza de antemano. Bueno, en la lógica, no es fácil, ¿no? En la lógica evangélica estaríamos dispuestos incluso a sentarnos a dialogar con aquel que puede parecer como alguien que está frente a nosotros, con ideas distintas, ¿no? En la lógica evangélica siempre hay una posibilidad y en esa posibilidad es la que insiste en la Iglesia. Creo que precisamente porque hay diferencias, porque hay posiciones encontradas en nuestro país, es que se requiere que busquemos el bien común que implica, pues, evidentemente, superar ciertas posiciones. Finalmente, muchos vislumbran momentos aciagos para Venezuela. Muchos apuntan a que no va a haber una consulta electoral y esto pudiera ser más difícil y además si se le suman probables, solo probables y posibles decisiones o sentencias del TSJ que afectarían la normativa o el comportamiento democrático, sería mucho más difícil la situación en el país. ¿Cómo están evaluando ustedes eso? Bueno, ciertamente si no se abren caminos de solución, de entendimiento, de solución a esta problemática, vamos a quedar pues como estancados o vamos a ir a situaciones más difíciles. Por eso la Conferencia Episcopal reiteradamente ha apoyado la posibilidad de la realización del referendo revocatorio como una vía constitucional y la que iría pues al origen, a la fuente pues, de la soberanía, que es el pueblo, para que dilucide cuál es la posición pues, que debemos emprender de ahora en adelante. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Son momentos difíciles los que vive el país. Entonces, bueno, ya veremos. Sí. Quisiera también aprovechar la oportunidad pues, para anunciar a todo el pueblo de Venezuela una gran noticia, la elección del padre Arturo Sosa, jesuita, como prepósito general de la Compañía de Jesús. Es un nuevo signo pues, de la misericordia, de la bondad de Dios también para con nuestro pueblo, en la elección que el capítulo general, la congregación general de la Compañía de Jesús ha realizado sobre un venezolano. Bueno, muchas gracias por esa información. Bueno, amigos, enseguida estaremos con ustedes con Lo Actual.